En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán, y al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Bueno, concluye el tiempo de Navidad con el bautismo del Señor. Inicia la historia de al cumplimiento de la salvación de la humanidad con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, al ser bautizado, abre los cielos otra vez. Recordemos que estaba cerrado. Recordemos que todas estas almas, todas estas personas que habían vivido y habían unos para el pecado, otros para la verdad, para la vida eterna, estaban en el seno de Abraham, estaban ahí. El cielo se había cerrado, era necesario que viniera Dios Hijo a rescatar la miseria humana, el pecado que nos abruma, ¿verdad? Y este evangelio nos habla de cómo inicia todo. Sabemos que Juan el Bautista es el precursor de la venida de Jesucristo, es el que prepara el camino. Dice: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Una de las características admirables de este gran profeta Juan el Bautista es la humildad que tiene. Es como un hombre saber cuándo yo tengo que irme hacia atrás, cuándo es suficiente, cuándo yo ya cumplí con lo que a mí se me haya encargado. Todos nosotros somos una misión. El Papa San Juan Pablo II nos decía y nos sigue diciendo a través de sus encíclicas, de sus enseñanzas, que cada persona somos una misión. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Bueno, pues Juan el Bautista nos enseña a hacerlo y cuándo dejar que Dios siga con la obra de la salvación. Nosotros solamente somos pequeños hombres y mujeres que venimos a este mundo a hacer la voluntad de Dios. Y esta humildad, esta característica de este gran profeta, pues es la sencillez, es la humildad y es saber interpretar los signos de los tiempos. En cuanto aparece Jesús, en cuanto Él aparece, Él desciende, y Él en otra parte del Evangelio dice: es necesario que Él crezca y que yo descienda. Es necesario. Entonces, cuando tú en las áreas de tu vida te has percibido si tienes un ministerio en la iglesia, si tienes un servicio público, si en tu familia a tus hijos empiecen a tomar sus propias decisiones. Como madre tienes que hacerte a un lado para que esta tuya empiecen a crecer. No me refiero a las cosas malas. Al final de cuentas, todos tenemos que tomar nuestras propias decisiones, pero esas decisiones siempre van a estar guiadas por el Espíritu de Dios, como en el caso de Juan el Bautista, ¿verdad? Y aclara: yo los bautizo con agua solamente, pero el que viene va a ser con el fuego del Espíritu Santo. Una transformación total, una metanoia. Entonces el Evangelio nos narra que por esos días Jesús vino desde Nazaret de Galilea a ser bautizado en el Jordán, en el río Jordán, ¿verdad? Y llega Jesús con este preámbulo de este Evangelio de San Marcos y viene al escenario, a lo que sucede. Y entonces dice que Jesús es bautizado en el Jordán, y cuando sale
dice que los cielos se rasgaron, o sea que se abrieron. En el bautismo viene el Espíritu Santo, se rompe el cielo, es decir, se abre la gracia de Dios, o Dios camina con su pueblo otra vez, como cuando caminó con Moisés, ¿verdad? En el fuego del desierto, en la nube del desierto, cuando los pasa sobre el mar, es lo mismo que sucede ahora. Ahora se rasga, se abren los cielos y la oportunidad de la salvación y de la vida eterna está en nuestras manos, aquí con nosotros, ¿verdad? Ese es un evento maravilloso sobre el bautismo del Señor, que se rasgan los cielos, ¿verdad? Y entonces al rasgarse los cielos, dice que el Espíritu Santo baja como una paloma. ¿Se acuerdan cuando la escena de, no de Moisés, sí, sino de todas las tragedias del Antiguo Testamento, cómo los signos de salvación son muy importantes, cómo las pequeñas escenas son importantísimas, como Noé, por ejemplo. Noé cuando es el diluvio y entonces abre una parte de la barca y saca una paloma, y la paloma va a buscar dónde posarse, ¿verdad? Y entonces toma una ramita de un árbol y regresa, que viene a posarse el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo trae la calma, trae la liberación de la humanidad. Entonces dice que se posa sobre Jesús, como figura de paloma que desciende sobre él. O sea, el escenario rasgarse, el Espíritu Santo posarse y la palabra que se escucha, ¿verdad? La palabra de Dios. Y le dirige a Jesús, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Qué hermosas palabras. Saber que eso mismo dijo Dios cuando me bautizaron y cuando te bautizaron a ti y a todos los que somos bautizados en el Señor, en la Santísima Trinidad, todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces este escenario del bautismo del Señor a todos nosotros pues nos inicia en nuestra vida de fe, en nuestro camino, en nuestra aceptación de Cristo como Salvador, en nuestra aceptación como la oportunidad de ser glorificados por nuestras acciones, obviamente, pero como un don gratuito. Al final de cuentas es un don gratuito la santidad. Es un regalo que Dios te da. Por mucho que tú hagas, miren, piensa en un momento en todos nuestros pecados que tenemos. Todos los pecados que yo he hecho. ¿Qué puedo hacer para pagar por todo esto que he hecho? Digo, reconozco mi pecado, reconozco mi ser infame y traidor, reconozco todo mi pecado y lucho para no hacerlo. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente con que yo luche y haga todo esto? Al final de cuentas, lo único que nos salva es la gracia de Dios. Y esa gracia la recibimos por Jesucristo. Porque Él abrió los cielos para nosotros. Ahora nosotros, como miembros vivos de este cuerpo místico de Cristo, de su iglesia, vivamos nuestro bautismo todos los días. ¿Y cómo se vive el bautismo todos los días? Cumpliendo nuestra misión. En este año, acerquémonos más al Espíritu Santo que nos ayude a cumplir con esas palabras tan hermosas que Dios dijo cuando nos bautizaron. Tiene complacencias en nosotros. ¿Cómo corresponde, Señor? Que tú hayas puesto los ojos
en uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.